Amigos y amigas en el Señor, esperamos que este nuevo programa que vamos a presentar a la luz de la palabra sea motivo de bendición para cada uno de ustedes. Esperamos también y saludamos a nuestros amigos, hermanos que nos están siguiendo en diferentes partes de Chile como en el extranjero. Un saludo cariñoso a todos ustedes. Nos alegramos de sus comentarios y esperamos en el Señor, como siempre estamos diciendo. Este no es un programa teológico de un nivel alto, sino queremos que usted entienda lo que es la palabra de Dios. Vuelvo a decir, a la luz de la palabra. En esta oportunidad me acompaña nuestra hermana Ingrid del Carpio. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor, muy contentos porque nuevamente estamos en un programa más que es a la luz de la palabra. Muy contentos porque sabemos que hay muchos que nos siguen a través de internet y eso es de gran alegría para nuestros corazones porque sabemos que Dios está orando en sus vidas y eso es lo que quiere Dios, que su palabra sea escudriñada y sea enseñada a todo aquel que lo necesite. Así que hermanos, hermanas, que te encuentras en distinto lugar, en distinto país, te damos la bienvenida, que la gracia de Dios esté contigo y invitarte a que sigas siguiendo esta programación, escudriñando a la luz de la palabra. Que el Señor te bendiga. Creo que es importante cuando nosotros vemos la palabra del Señor en Corintios 13:13, dice que la fe, la esperanza y el amor, estos tres es el mayor, pero lo más importante hoy día es también tener fe. Y la fe es una palabrita, dos palabras que muy importantes. La fe, vuelvo a decir, el amor dentro del pueblo cristiano, pueblo evangélico. Pero lo más importante de todo es que hoy día queremos dirigirnos a poder leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer en dos versiones, uno en la versión Pechita, que es directamente del arameo al español, y en la Reina Valera, que es la Biblia que se usa en la mayoría de las iglesias. Así es. En hebreo leo, dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Amén. Y en Hebreos, en la Biblia Reina Valera 960, dice Hebreos 11, capítulo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe está en el tiempo presente. Así es. Lo cree ahora, actúa ahora. Una de las grandes diferencias que tenemos entre fe y la esperanza está en el tiempo verbal. La esperanza está generalmente relacionada con el futuro, hay una esperanza, mientras tanto que la fe está en el tiempo presente. Amén. Sin fe, dice la palabra, es imposible creer a Dios. Es muy importante, queridos hermanos, tener fe para poder creer. Me hace recuerdo a Abraham, cuando Dios se presentó a Abraham y le prometió a él que iba a tener un hijo. Abraham tuvo esa fe, tuvo esa convicción de que Dios lo iba a hacer. Así que hermanos, la fe actualmente en lo presente es muy fundamental para nuestras vidas. Y a veces oímos dentro de la iglesia que alguien dice, estoy dando un paso de fe. ¿Ah? Así es. Y en una nueva aventura, puede ser en un trabajo, en un nuevo cargo, quizá al adquirir una propiedad dice, voy a dar un paso de fe. Que generalmente queremos decirle que quiere decir que no saben lo que va a pasar. Amén. Es como una aventura. Así es. O qué es lo que el futuro tiene para ellos. Solo sienten un impulso para poder hacer algo nuevo y llegan y lo hacen. Dicen, voy a dar un paso de fe y lo hacen.
El tipo de fe que define aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, no opera de esta manera. La fe es verdadera en Dios, tiene una sustancia. Cuando una persona se lanza en esta clase de fe, se está parando no en una aventura, sino se está parando en una roca sólida, porque la sustancia es fe en la eterna y inalterable palabra de Dios. Si bien es cierto, la roca es Cristo, pero dice, pero si queremos ser salvos, muchas veces dicen, voy a dar un paso de fe para poderme acercar a Cristo. Pero nosotros primeramente tenemos que creer en la palabra del Señor, tener la fe y la convicción de que Dios nos va a salvar, pero siempre y cuando nosotros entreguemos nuestra vida con fe a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es importante, vuelvo a decir, la versión Pechita, que es una Biblia traducida del arameo al español. Me gusta mucho como dice acá, porque dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como que si ya fueran realidad. Amén. Y es la revelación de las cosas que no se ven. Y vamos a seguir leyendo algunos versículos referentes a la fe que está acá. Dice, por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si toma el versículo 4 y 5, porque es bueno profundizar en esto. Amén. Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a David más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ser muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, solo por fe. Por fe. Y es muy importante lo que dice el versículo 6, referente a la fe, dice, porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le busquen. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál viene la pregunta ahora? ¿Cómo adquirimos nosotros la fe? Y leemos en Romanos 10, 17. Sí. Puede leerlo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es la fe con solo oír la palabra, pero la palabra verdadera de Dios. Dice que la mejor manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios. Es importante que no solo la escuchemos con nuestros oídos, sino que también la escuchemos con nuestro corazón. Porque al oír la palabra de Dios en nuestros corazones se requiere mente abierta y hambre por el mensaje de ¿qué? De Dios. Amén. Entonces aquí nosotros podemos hacer un alcance. Algunos dicen, vamos a la iglesia, vamos a esto. Dice que la fe viene por el oír. Antiguamente nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres que están todavía vivos, ellos antes decían, voy a la iglesia el lunes, voy a la iglesia el martes, pero no era por ir a la iglesia, ellos iban con una intención de escuchar palabra de Dios. Así es. Que cuando se abría la Biblia, la palabra de Dios le aumentaba la fe. Los mismos testimonios antiguamente se escuchaban, luego vamos a tocar eso, de que necesitaba algo y por la fe que tengo en Dios, por eso que vuelvo a repetir, dice, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran hecho una realidad. Así Entonces, es. ¿cómo puedo adquirir? Porque, ¿cómo podemos decirle, cómo puede adquirir fe? Primero, escuchando la palabra de Dios, creerla, recibirla y después confesar con nuestra boca de que Jesucristo es nuestro Salvador, pero por fe. Hay algo muy simple para tener fe. Le sugerimos a usted que lea la Biblia, porque algunos, y la lea en voz alta. Particularmente puede empezar por el Nuevo Testamento o la Escritura a sí mismo. Ponga su nombre donde el mensaje es personal.
cuando le habla de algo, diga, bueno, el nombre suyo, lo pone ahí. Y dos, haga una lista de las promesas que la palabra de Dios tiene para usted por fe. Crea, reciba y confiésela diariamente. La fe va a ir creciendo a medida de ¿qué? De lo que oímos continuamente, lo que es palabra de Dios. Así es. Y es muy importante tener fe al leer la palabra del Señor, porque ahí conocemos los misterios de Dios, conocemos ese tesoro maravilloso que está en la palabra. Además, muchos van a la iglesia con alguna dificultad, con alguna enfermedad, pero van a escuchar palabra, pero no la creen, no tienen fe que pueden ser solucionados sus problemas, no tienen fe que pueden ser restaurados sus matrimonios, o no tienen fe que pueden ser sanados, sino que Jesucristo les invita a que tengan fe, Jesucristo les invita a que puedan creerle a Él, y no solo a Él, sino a la palabra de Dios. Porque es importante que a medida que nuestra fe se va profundizando, nosotros vayamos viendo, dice, porque en Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lentamente cualquier persona que escucha la palabra de Dios y la recibe y se pone a ejercitar su fe, incluye a todos los que oirán y van a obedecer la palabra de Dios, pero la gente que no oye la palabra de Dios no va a poder aumentar su fe, ni poder trabajar su fe. Y para que nosotros tengamos, vuelvo a decir, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, es poder por obra lo que nosotros conversábamos. Si seguimos leyendo, nosotros dice, porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Así es. ¿Ah? Y que recompensa a los que les buscan. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Qué maravilloso es la palabra del Señor, en el cual nos da muchos ejemplos sobre la fe. Hay muchos hombres de la Biblia que nos hablan de esa fe maravillosa. Por ejemplo, dice, por la fe, dice, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, aquí la palabra del Señor nos habla que Sara ya era una mujer mayor, más encima era estéril. Y nos damos cuenta que solo la palabra de Dios, que fue una promesa maravillosa que le hizo a Abraham, Sara tuvo fe y concibió al hijo, a su hijo. Entonces nosotros tenemos que tener fe en nuestra vida. De nada nos sirve creer en otras cosas si no tenemos una fe verdadera. Qué importante la fe. La fe, vuelvo a decir, se basa en lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahora es lo mismo, Dios ha hecho amplia provisión. La palabra de Dios como una mesa llena de alimento para cada uno de nosotros. Él nos promete una provisión llena y abundante. Depende de nosotros, si nosotros la pedimos o no. Dice la palabra de Dios, sin fe, vuelvo a decir, es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros creemos en la palabra y tomamos de la palabra lo que ha sido para nosotros, Dios nos ayuda, nos guarda y nos hace entender, y nos dice, como en Marcos 10, 51 al 52, encontramos que Jesús se encuentra con un ciego y le dice, maestro, el maestro le dice, ¿qué quieres que te haga? Su fe ahora él quería recibir la vista y dice que recobre la vista. Y él no le dice, eres sano, sino le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. La fe, la confianza en Dios. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles. Así. ¿Y por qué estamos hablando de fe? Porque es parte del caminar
del cristiano tener fe, Así tener es. confianza, tener seguridad de que Dios obra mediante su poder en nosotros. Ese poder maravilloso que nos da libertad, nos da sanidad, nos da restauración. La palabra del Señor también habla de la mujer que tuvo el flujo de sangre, que ella estuvo por muchos años, ella perdió todos sus bienes, incluso por sanarse, pero ella escuchó de Jesucristo. Ella escuchó de Jesús que sanaba, que liberaba a los endemoniados, que sanaba a los leprosos. Y ella, como ya vio que no tenía nada más y a su alcance, ella dio un paso de fe. ¿Y cuál fue el paso de fe que hizo? Ella fue en busca de Jesucristo. Vio que Jesucristo estaba con mucha multitud, que era imposible llegar a Jesucristo para poder hablar de su enfermedad. Pero la mujer con flujo de sangre se acercó, hizo todo lo imposible, se acercó hasta Jesucristo, pero ella, ¿qué hizo? En una forma de humildad y humillación, se acercó a Jesucristo, pero no por acercarse, sino que ella tuvo fe de que si tocarle el borde de su manto, Jesucristo iba a salir poder y virtud de él, y ella iba a ser sana. Esa parte es muy importante si nosotros nos vamos al contexto de ellos actual, el manto, el talí, una puntita que justamente significa que Yahvé, sanador. Así es. Y ella se acercó sabiendo que la ley a ellos tenía que ser apiedrada. Así es. Porque tenía el flujo de sangre, no podía contaminar y ella no se podía acercar, menos a un sumo sacerdote o a los sacerdotes. No los podía tocar porque se declaraban impuros, sabiendo que podría ser apiedrada en el momento, pero ella su fe la movía. Y ahí es cuando Jesucristo dice, pero ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, pero ¿por qué preguntas eso? Si hay multitud que está al lado tuya, todos te tocan, todos te empujan. Pero no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido virtud. Así es. ¿Ah? Virtud, de mí ha salido sanidad. Entonces, en ese sentido es importante la fe de esta mujer, que fue muy importante en lo que es sanidad. Y ya que estamos basados en eso, podemos irnos nosotros al Salmo 103, versículo 3 de la palabra de Dios, porque quisimos hacer esta introducción, hablar de fe, porque lo que queremos hoy día, decirle a usted que si usted tiene fe, usted puede ser sana. Amén. Si usted tiene fe, Dios puede. Y Él tiene poder y virtud para solucionar sus problemas. Pero la fe es la certeza, confiando de que Él lo va a hacer. Y en el Salmo 103, versículo 3, dice, porque Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El nombre de Dios en Éxodo 15, 26 es Yahvé Rahab, que significa el Señor es quien sana. Amén. ¿Ah? Entonces, Él ha venido ¿para qué? Para que en la fe que nosotros tengamos en Él, Él también nos puede sanar. Quiero decirle algo a ustedes, a Dios le encanta sanarnos, pero también le gusta que se lo pidamos. Así es. Y se lo pidamos, la sanidad le brinda gloria a Dios y gran alivio y gozo a quienes son sanados. Entonces, la sanidad permite que el pueblo de Dios lleve a cabo su obra de mejor manera. Sin embargo, nuestra meta debe ser la sanidad y la victoria más importante es la resurrección de la muerte de vida que tuvo Jesucristo, nuestro Salvador. Así es. Bueno, como decía nuestro pastor, de que Dios nos quiere sanar, pero Él no es adivino. Bueno, si bien es cierto que Dios sabe todo lo que nos sucede a nosotros, incluso sabe hasta antes de lo que le vamos a pedir, Dios quiere que de nosotros salga el pedirle, la petición. Pero antes de pedirle eso, nosotros tenemos que tener una fe, una convicción que sí lo puede hacer Dios, que sí nos sana. Y hay ejemplos vivos ahora en la actualidad de personas que han sido sanadas por Dios, han sido sanadas de cáncer, han sido sanadas de enfermedades como la leucemia, han sido sanadas
y restauradas también, no solo sanadas del cuerpo, sino sanadas espiritualmente. El Señor, siempre y cuando nosotros se lo pedimos a Él. Y es muy importante lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16, dice: por tanto, pues, que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempos de aflicción. ¿Qué significa esto? Tiempo de aflicción, en tiempo de enfermedad, en tiempo en que nosotros nos sentimos desesperados. Y angustiados, porque muchas veces las dificultades, los problemas y las enfermedades que se presentan en nuestra vida, nosotros como que nos desesperamos y vemos que no hay solución. Vemos que ya todo está perdido. Y ahí es donde nosotros incluso nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de Dios, de Jesucristo. Y nos olvidamos que lo último que se nos puede perder a nosotros es la fe. Así que, hermano, yo te invito a que cuando tú tengas una dificultad, estés pasando por una enfermedad o destrucción matrimonial, porque sabemos que pueden suceder muchas cosas, es ahí donde tú te tienes que aferrar de Jesucristo, aferrarte de la fe y declarar sanidad, declarar restauración, pero con la fe. Y hay algo muy importante entre sanidad, que también hay que decirlo en esto que estamos conversando, mezclando fe, sanidad, confianza en Dios, sobre la sanidad natural y la sanidad sobrenatural. La sanidad natural se refiere a lo que el cuerpo humano, con su sistema inmunológico increíblemente compleja, hace incansable para mantenerse, protegerse y sanarse a sí mismo. Gracias a la forma en que Dios nos diseñó, cuando la gente se enferma o se lesiona, por lo general se mejora sin necesidad que Dios intervenga. Él se preocupó de que tanto nosotros y se preocupó de proveer de plantas, se preocupó de proveer de todo lo que necesitamos para que el hombre pueda vivir una vida conforme a lo que es Dios. Pero ¿qué es una sanidad milagrosa? Es cuando Dios hace una excepción a lo que sucedería naturalmente, intercediendo con el poder de su Espíritu. Por ejemplo, cada oración que a veces nosotros hacemos es respondida por medio de un milagro. Así es. Bueno, aquí yo tengo, dice, ¿qué es la sanidad? La palabra sanidad, dice, significa sanar, curar, es ser salvo por completo de una dolencia, enfermedad. También dice, Dios nos promete sanarnos de todas nuestras enfermedades y dolencias. Podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 17, que dice que aconteció un día que Él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanarlos. Aquí nos muestra que aún Jesucristo, estando enseñando la palabra de Dios, sabían que Él podía sanar. El libro de Mateo cita a Isaías 53:4 y confirma que uno de los propósitos detrás del horroroso sufrimiento que sufrió Cristo era el de llevar nuestras enfermedades y dolencias a sí mismo. Dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Él padeció por nosotros. Pero nosotros tenemos que recibir por fe lo que es la sanidad. Primeramente, fe. Es bueno explicar un poco el tema. Antiguamente se usaba mucho la fe. Hoy día, yo siempre digo, necesitamos algo, no se lo pedimos a Dios. Vamos a la casa comercial para ver si tenemos cupo. Si estamos enfermos, acudimos al médico y no es malo ir al médico, todos pasamos por eso, pero después que nos tomamos las pastillas, después de que hacemos varias cosas, después decimos, unja. Y la palabra de Dios dice que pondrán las manos sobre los enfermos. Es bíblico.
Poner las manos sobre los enfermos con fe. Con fe el que pone las manos y con fe el que recibe. Así es. Y dice que y los enfermos sanarán. Es un mandato, es una orden que Jesucristo le dejó a sus discípulos. Pongan las manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. Así es. Y se cumple hasta el día de hoy. Por fe es importante, podemos ver esto. Hemos visto sanidades milagrosas dentro de nuestra iglesia. Hemos visto cómo Dios ha sanado de un tumor, ha sanado de esto, otro. Y no es porque seamos mejores que otros, sino en la misericordia de Dios y en la fe de la persona. Así es. Vuelvo a decir que pone las manos y la fe de la persona que la recibe. Amén. Jesucristo, a través del sacrificio de la cruz, vino a traer provisión de sanidad para nuestro cuerpo. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos salud y que no estemos enfermos. Pero la enfermedad se convierte entonces solamente en una oportunidad para poder experimentar el poder de Dios, el poder sanador. En Santiago 5:15 dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. La palabra griega equivalente a salvar es sozo, que puede significar librar, restaurar por completo, preservar, sanar. Lo levantará se refiere a que será sanado. Y aparte dice, y si hubiese cometido pecado, aquí, así que no siempre la causa de la enfermedad es el pecado. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, porque también se escuchaba mucho antiguamente, de que esta persona está enferma, algún pecado cometió. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, no todo va a ser relacionado con el pecado. Hay enfermedades que Dios las permite, ¿para qué? Para que nosotros, por medio de esa enfermedad, también busquemos a Dios. Amén. Y es importante, dice, ¿es la voluntad Dios sanar a su pueblo o sanarnos a nosotros mismos? Dice, desde el principio de la creación, Dios declaró que en su palabra, que su voluntad siempre ha sido sanar al hombre. Aún más, es parte de su naturaleza, mientras ustedes, dicen por nosotros, no estén convencidos de que Dios lo quiere sanar espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Siempre habrá una duda en una mente. Si hay duda, la fe no puede funcionar una sanidad. Si en nosotros hay una duda de que Dios puede sanar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, si nosotros dudamos, difícilmente Dios va a poder obrar para una sanidad. Y aquí hay algo muy importante en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículos 11 y 12, y pongamos atención a todos los que a veces también por medio de una sanidad creemos que Dios está actuando de forma maravillosa, y después el puro hermano es el que dice, y Dios hacía extraordinarios milagros por medio de Pablo. De modo tal que tomaba aún de la ropa que llevaba puesta sobre su cuerpo, pañuelo o trozo de tela, y los colocaban sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y hasta los espíritus malignos salían. Pero, ¿cuál es lo importante? Que Dios sigue haciendo extraordinarios milagros, como lo hacía, pero es por medio. Eso es importante. Por medio de cada uno de nosotros. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo tengo experiencia para contar de sanidades muy importantes en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, y donde Dios ha utilizado a personas muy sencillas, muy humildes, pero mujeres de fe, de confianza, y han puesto las manos y Dios ha actuado, porque Dios actúa. Amén. Milagrosamente. Amén. Muchas veces, como hay también dificultades matrimoniales, de familia, de hijos, uno de repente ni siquiera comenta lo que está pasando en su hogar, pero sí Dios se encarga, como decía mi pastor, que Dios se encarga que hay a personas sencillas, humildes, que nos van y nos hablan a nosotros y nos dicen que nosotros
que hay un Dios que restaura, que sana, que libera y que Él puede restaurar nuestro matrimonio, nuestra familia. Pero nos pide que nosotros nos acerquemos más a Dios, que tengamos fe de que Él puede sanar, que puede restaurar nuestra familia. Y eso es lo que Dios quiere. Y dice que la sanidad, dice, es una promesa de Dios. Le hizo a sus hijos y cuando Dios promete, Él cumple. Y lo que promete, Él dijo que Él es nuestro sanador. Cuando el Señor promete que nos va a sanar, es porque el Señor lo va a hacer. Porque lo que Él dice, se hace y se cumple. Es muy importante esto porque alguien pregunta, ¿y sanará Dios en ocasiones al enfermo, aunque éste no llame a un pastor, a un hermano, lo sanará en su casa, a alguien que está viendo y esté enfermo? Yo le puedo decir, sí, Él sana. Toda la persona que oran por fe, por su sanidad y dobla su rodilla, pero tiene que saber cómo pedir a Dios. Ahora, si nosotros podemos hacer un resumen. Si usted está sufriendo algún problema de salud suficientemente serio que pueda interferir en su responsabilidad en el trabajo, en la escuela, y no ha mejorado a pesar de haber tomado medidas iniciales, como ir al médico, y Dios quiere que busque la sanidad que Él le ofrece, no una iglesia determinada, que Dios le ofrece, y espera que ocurra una sanidad de Dios. Y lo más importante en esto es poder ver cuáles son las condiciones bíblicas que es preciso entender para ser sano. Debemos tener fe en Dios como nuestro Creador y Sanador para demostrar fe en Dios y amor por Él. Debemos obedecer los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que nos dejó en 1 Juan 3:22 para aumentar nuestra fe? Dice que nos amemos los unos a los otros. La fe, la sanidad de Dios significa que sabemos que Dios nos ama, que es capaz de sanarnos y que nos sanará. Dios es amor, Él me ama, Él me va a sanar. Tener fe, tener una confianza, tener una seguridad de que Él obra misericordia en cada uno de nosotros. Podemos leer muchas citas bíblicas basadas en la palabra de Dios cuando nos habla de la fe. ¿La fe de qué? De la mujer cananea, de la mujer afligida, la fe que tuvo el ciego, el hombre principal, el centurión, la fe que tuvo el leproso. Así es. La fe de Jairo. Fe, en la Biblia encontramos muchas. ¿Cómo podemos confiar? Confiar en el Salmo 37, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Así es. Y te apacentará de la verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta confianza, la fe la tenemos en Cristo, nosotros podemos pedirle al Padre. Y aquí hay algo muy importante. Dice la palabra de Dios, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. ¿En qué nombre? En Jesucristo. Ahí es un único mediador entre Dios y nosotros. Él es Jesucristo. Amén. Quiero compartirles la palabra que dice, Jesús sana a un leproso, vino a él, esto está en San Marcos capítulo 1 versículo 40 hasta el 42, dice, vino a él un leproso rogándole e hincada de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablando, al instante la lepra de él, de aquel, y quedó limpio. Dice que Dios puede y quiere sanarnos, tanto a mí como a ti, persona que tú me escuchas y me ves a través de este canal de televisión. Dios quiere sanarte. Así que Jesús declaró la voluntad para sanar a los enfermos. El leproso estaba convencido de que Jesús le iba a sanar. Si no hubiera tenido ese convencimiento, no se hubiera acercado a Jesucristo. Pero él sí tenía ese convencimiento de que Jesús le iba a sanar y por eso él se acercó a Jesucristo. Amén. Para pedirle que le sane, para ser curado. Sin embargo, dice, no estaba seguro de que Jesús quisiera hacerlo. La respuesta dejó solucionado el problema. Lo que sí Jesús le dijo, sí, quiero que seas limpio. En ese tiempo estaba la lepra, Así que es. era muy importante. Hoy día hay una enfermedad que se llama estrés.
y es una enfermedad actual. Y usted puede decir el estrés sale en la Biblia o sale cómo sacar el estrés que llevamos. Yo le quiero decir a usted que la Biblia es un manual de instrucción que Dios nos ha entregado y que explica cómo funciona nuestra vida. Es importante. ¿Cómo describiría usted hoy día el mundo en que nosotros vivimos? Complicado, acelerado, peligroso, inestable, inmoral. El apóstol Pablo describe los últimos días como tiempos peligrosos, en 2 de Timoteo 3:1. ¿Y cuál es el resultado de estos tiempos peligrosos? Es el estrés. ¿Qué es lo que es el estrés? Nos llena de angustia y aprensiones, ver cómo las dificultades mundanas nos afectan personalmente y nos llenan de qué? De angustia. Es un estudio que se realizó, se le pidió a harta gente que diga cosas que le provocan estrés. Las cosas más estresantes, decía la gente, para mí son problemas de salud, pagar cuentas, la sensación de ser inútil porque ya no puedo hacer las cosas que solía hacer antes. Nos preocupamos mucho por algo. Si pasa esto, pasa lo otro. Usted ve las noticias, todos los días hay situaciones de delincuencia. Y todo eso se va preocupando en formas reales de lo que se va dando. Vuelvo a decir, en esos tiempos estaba la lepra, hoy día está el estrés. Pero, ¿cómo nosotros podemos reducir el estrés? Filipenses 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna en él, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando nosotros nos sentimos abrumados por situaciones negativas que parecen no tener fin, deténgase un poco, respire profundo, enfóquese su mente en algo agradable y bueno. Y venimos nuevamente a decir, ¿qué es lo que es la fe? ¿Ah? Sí. La certeza es lo que se espera. ¿Y cómo yo aumento mi fe? ¿En qué voy a respirar? ¿En algo puro? Voy a respirar en lo que es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, bueno, hay algo que quiero acotar. Muchas veces nosotros cuando somos sanos de una enfermedad, nos alegramos por el momento. Nos alegramos, seguimos el camino del Señor, pero cuando ya nos vemos que estamos bien, nosotros como que nos apartamos y no le damos las gracias a Dios. En nosotros tiene que haber una razón de gratitud ante nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, que es en Cristo Jesús. Dice, antes de recibir el milagro debemos de dar gracias por haberlo recibido, y una vez que lo hemos recibido, debemos seguir dando gracias al Señor Jesucristo. No olvidarnos de lo que Dios ha obrado en nuestra vida, no olvidarnos de la sanidad que nos ha dado, sino que tenemos que perseverar en el camino del Señor, tenemos que acercarnos más a Él, buscarlo en oración, buscarlo en su palabra y nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es importante porque en el libro de Marcos, en capítulo 10, versículo 27, dice que Jesús los miró, estaban ellos, y esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Enfermedad que usted tenga, estrés, estamos viendo hoy día mucha gente, la angustia, una enfermedad del siglo, la depresión, el cáncer o cualquier tipo de enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de poder, sí, un Dios de virtud, pero usted tiene que creer. Amén. Fe, creer que así va a ser. Por eso que es importante, nosotros estamos invitándolo a usted a que lea la palabra de Dios. Que es importante que usted lea los evangelios, que vea sanidad y usted diga, si fue en esos tiempos, es también el día de hoy.
es el mismo poder. La palabra de Dios dice que es el mismo poder. Así. La misma virtud da ahora a nosotros para que por medio de creer en Jesucristo. Alguien puede estar, hermana Ingrid, quizás en su casa en este momento, Así es. viendo este programa y con una enfermedad. Así es. Y es el momento y la invitación que nosotros te hacemos a usted, querida persona que tú me escuchas en esta hora, es que te acerques a Jesucristo, que hables con Él, tengas una conversación con Él. A lo mejor no puedes acercarte a una iglesia a poder escuchar palabra de Dios, pero Dios, en su infinita misericordia, ha creado los medios de comunicación como la radio, la televisión, el internet, estos canales de YouTube, donde se comparte la palabra de Dios. Y queremos llegar a tu vida para invitarte a que tú tengas fe, para invitarte a que tú creas en Jesucristo, en un Dios todopoderoso que Él puede hacer milagros en tu vida. Pero también invitarte a que tú le creas y le des gracias de lo que Dios hace en tu vida. No tenemos un Dios mentiroso, tenemos a un Dios que lo que promete, cumple. Es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él hizo milagros antes, antiguamente, después lo sigue haciendo ahora y lo va a seguir haciendo en unos años futuros. Así que yo te invito a que tú conozcas de Jesús, de Dios. Qué importante cuando nosotros estamos hablando de estos temas y sobre todo de fe, porque a veces la gente corre de un lado a otro, le dicen que en tal parte, buscando sanidad. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidiéramos al Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único que llega y tiene acceso ante Dios el Padre. Así es. No hay otro. Usted pierde su tiempo, pierde su plata, pero si usted en este momento cree en Jesucristo, primeramente, cree en Jesucristo, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, así dice su palabra, sufrió por nosotros, como dijimos recién en Isaías, dice, llevó nuestras enfermedades, su llaga, el castigo que sufrió fue para librarnos a nosotros. ¿Librarnos de qué? De un tormento. Él quiere que nosotros seamos sanos por medio de Él, de Jesucristo. Así es. Creemos que Él resucitó al tercer día, que se levantó victorioso. Creemos que Él, después de mostrarse, dice la palabra de Dios, 40 días se mostró, lo vieron, comió con sus discípulos, se le apareció a mucha gente, luego ascendió a la diestra de Dios el Padre para interceder por mí y interceder por cada uno de ustedes. Entonces cuando nosotros en nuestras oraciones decimos, Padre, te pido por Jesucristo tu Hijo, que tú me escuches. Así es. Y empezamos una conversación con Dios, yo le aseguro que Dios le va a responder. Nuestro Jesucristo es como el canal para acercarnos a nuestro Padre La eterno. escalera para es llegar a la Él. escalera, es nuestro intercesor. En nadie más nosotros tenemos que confiar ni pedir a otros santos, a otras cosas para poder llegar a nuestro Padre, sino que a Jesucristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor. Así que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, dice la palabra, será hecho. Así que si usted tiene una enfermedad, como le decíamos, alguna dificultad, hable con Dios, con Jesucristo, porque a través de Él llegaremos al Padre. Y no solo enfermedades, también son enfermedades las adicciones, Así es. drogadicción, alcoholismo, también son enfermedades. Y también volvemos a lo que hoy día leímos, que es muy importante. Dice, ahora bien, la fe es la convicción. Así es. Me convenzo de las cosas que me esperan como si fueran realidad. Yo me convenzo que Jesucristo, si Jesucristo en su palabra, por eso yo siempre digo en la iglesia, digo que importante es estudiar la Biblia para poder conversar con el Padre por medio de Jesucristo y decirle, tu palabra dice. Y si tu palabra dice, es porque tu palabra es fiel y es verdadera. Amén. Tu palabra dice que si yo te pido, tú me vas a responder.
Tu palabra dice que si yo estoy enfermo y te pido que tú me sanes, tú me vas a sanar en la fe, en la confianza, en la seguridad. Tu palabra dice que tú me vas a sacar de esta depresión, me vas a sacar de este estrés, me vas a sacar de esta adicción, me vas a sacar de esta angustia que no me deja vivir. Tu palabra dice que yo en este momento te estoy pidiendo y tú me vas a responder. Así es, siempre para poder tener una sanidad, ya sea espiritual, ya sea por enfermedad de cuerpo, siempre tiene que ir acompañado la fe, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que es muy importante cuando se habla y dice la palabra de Dios, cuando el hombre, la mujer, tiene fe y dice, mire, acá dice, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Vuelvo a decir lo que recién estaba diciendo. Al pedir con fe tengo la seguridad. Usted puede doblar su rodilla, puede estar sentadito, puede estar en una cama en este momento, pero pida y dígale a Dios Padre, por medio de tu Hijo, yo quiero que tú me sanes. Y qué importante en este momento decirle a ustedes, y quisimos hacer este programa, porque tenemos también hermanos que están pasando esta enfermedad, quizás lo van a ver en diferentes partes del mundo, y queremos decirle que la oración del justo puede mucho. Y la oración, ¿qué significa? La oración de fe mueve montañas. Así es, en la palabra del Señor, Él nos pide que tengamos el fe como el tamaño de un granito de mostaza. El granito de mostaza, la semilla es súper pequeña. Y Dios dice que Él quiere que tengamos ese granito de mostaza para poder tener fe. Así que, hermano, este tema, bueno, el tiempo ya se nos está yendo, ha sido de mucha bendición. Les invitamos a que practiquemos la fe, practiquemos ese acercamiento a Dios, la confianza, la convicción en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros le pidamos nuestra sanidad, ya sea enfermedad, restauración, ya sea por adicción, como se estaba mencionando anteriormente, pidámosle con fe a nuestro Señor Jesucristo y ténganlo por seguro que lo va a hacer. Queremos, ya terminando el programa, desearles que Dios les bendiga grandemente. Y vuelvo a decir, si usted está pasando por un proceso de enfermedad, un problema, estado económico, alguna situación difícil, dice la palabra de Dios, clama a mí, lo dice el Eterno, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Estoy parafraseando la palabra de Dios, pero lo importante, clama a mí, yo te voy a responder. Lo dice el Eterno, Jehová de los ejércitos. Confíe en Él y pídale por Jesucristo y Él sanará su dolencia, llevará sus enfermedades y dice su palabra que usted el día de mañana va a poder testificar que por medio de Jesucristo fue sano. Que Dios les bendiga. Amén.